Mirá cómo está el día, divino, divino para hablar de cosas que desconocemos, y de cosas que nos interesan un montón y que a algunos y algunas quizás asusten, sí, por supuesto. Esta semana venimos hablando mucho de inteligencia artificial, es algo que nada, es muy accesible. Nosotros contamos cómo del lado de los medios de comunicación cada vez se utilizan más, de las redes sociales también, para escribir, por ejemplo, los textos que acompañan una foto en Instagram. Los medios de comunicación grandes utilizan inteligencia artificial para que les redacte los textos. Pero tiene un montonazo de usos y es muy accesible hoy en día a algunos motores de inteligencia artificial para, por ejemplo, que un muchacho en China, esto es una noticia de esta semana, cargue toda la información de su abuela en el chat y convierta a su abuela en una inteligencia artificial. Se puso a hablar con su abuela, que había fallecido, y lo primero que hizo su abuela al despertar como inteligencia artificial es desheredar a toda la familia. Después, ayer tuvimos la novedad de que los republicanos en Estados Unidos hicieron un spot contra Biden, todo con inteligencia artificial. Pero yo, ¿qué te puedo decir de esto si soy un ignorante? Por suerte, tenemos productoras periodísticas como Vero Garibaldi y Steffi Magloglio que sí saben comunicarse con gente que la lleva lunga en estos temas. Y vaya si la lleva lunga él. Es investigador del CONICET y docente del UNICEN, y es doctor en matemática computacional e ingeniero en sistemas, cosas que nos pegan muy de lejos, pero por suerte lo tenemos cerca. Es Nacho Orlando y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido. Ya fue Pato y Lu, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Hola. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Un placer, Nacho, gracias por atendernos. Ya te veo con un pizarrón de fondo lleno de números. Sí. Me No retrotrae. Yo igual, esos números están acá en el pizarrón hace bastante. Ah, no los quiero ok. borrar por la duda. Me gusta, sí, no, ya sé que le cagás la cuenta a Tal alguien. cual. Me retrotrae a mis épocas de clases particulares de matemática por haberme la llevado a marzo y a eso. A mí Este, pero bueno, con Claro. suerte ya, etapa finalizada. ¿Te llevaste alguna vez matemática, Nacho? No, porque era bastante traga cuando estaba en el colegio, debo decir, pero me costaba mucho, realmente. Matemática era lo que más me costaba de todo lo que tenía en el colegio, realmente lo que más me costaba, y acá estoy. Mirá qué loco, y hoy sos doctor en matemática computacional. Nacho, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Así, para alguien que quizás ni se enteró que esto existe. Bien, normalmente los libros definen inteligencia artificial como la capacidad de hacer que las computadoras recreen las actividades que nosotros hacemos como humanos porque somos inteligentes. Entonces es de alguna forma como tratar de hacer que la compu haga lo mismo que hacemos nosotros, valiéndose de las mismas herramientas que usamos nosotros, que es nuestra propia inteligencia, digamos. A decir verdad, ese tipo de inteligencia artificial que nosotros buscamos, lo llamamos inteligencia artificial general. Bien, es una inteligencia artificial que todavía no hemos podido inventar como civilización, como seres humanos. Bien, es una inteligencia artificial que problema que le ponga encima, va a poder desarrollar o aplicar los mismos razonamientos que podemos aplicar nosotros para encontrarle solución. Lo que existe hoy por hoy es lo que se conoce como aprendizaje maquinal, en inglés se llama machine learning, que es básicamente hacer que la compu haga cosas aprendiendo a partir de datos sin que nosotros tengamos que instruirla para que lo haga paso a paso, bien, sin tener que decirle, Bien. para hacer esto tenés que hacer esto y esto, sino que lo aprenda a hacer a partir de datos. Bien, y nosotros nos enteramos gracias a el ChatGPT y este tipo de inteligencias artificiales a los cuales tenemos acceso, que existe dentro de todo hace bastante poco. Pero ¿hace cuánto se utiliza la inteligencia artificial? Muchos años, más de 60 años, y lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo es que ha ido mejorando la tecnología que permite implementar este tipo de algoritmos. Bien, entonces, durante muchísimos años, las formas, para que ustedes se den una idea, uno de los primeros chatbots que existió, que se llamaba Elisa, es del año 60 y pico. ¡No! Wow. Sí, pero ¿qué pasa? Lo que había atrás de esos chatbots es muy parecido a... ¿Vieron cuando tenemos algún problema en algún sitio web y queremos acceder a atención al cliente? Sí. Y tenemos un chat ahí al costado y hacemos preguntas y nos está contestando la página, pero no nos contesta lo que nosotros queremos que nos conteste. Sí. Bueno, o Boti, por ejemplo, que se El usa Boti. mucho allá en Capital. Bueno, es más o menos ese tipo de tecnología rudimentaria la que se usaba durante aquel tiempo. Después lo que ha ido pasando en estos últimos años es que a medida que ha ido mejorando varias variables, por un lado, han mejorado el poder de cómputo de las computadoras. Podemos hacer más cosas con menos energía y menos esfuerzo. ¿Bien? Claro. Por otro lado,
mejoró mucho la cantidad de datos disponibles para poder aprender de esos datos gracias a Internet. Todo lo que hacemos está todo almacenado en Internet y toda esa información se puede usar para entrenar estos algoritmos de Machine Learning. Y finalmente lo que pasó fue que hubo mejoras científicas. Ahí está hay todo un área de investigación que son las ciencias de la computación, así como están las ciencias naturales, las ciencias humanas, están las ciencias de la computación, donde se han ido inventando a lo largo de estos últimos años una serie de tecnologías que son las que han permitido en los últimos 2-3 meses poder lanzar este tipo de modelos al mercado, como ChatGPT o Midjourney o esos modelos que andan dando vueltas. Bien, como el chat de Bing también, que de ese ya te voy a preguntar porque leí una nota en New York Times que me hizo sentir en Black Mirror. Justo hoy se anunció que vuelve Black Mirror, justo el día que estamos haciendo esta nota con vos, Nacho, así que el miedo es total. Acá dicen el famoso chatbot, claro, de eso nos hablaba Nacho. Y Nacho, ¿para qué se utiliza hoy la inteligencia artificial? Y nosotros no tenemos ni idea de que se utiliza y que es un avance importantísimo. Por ejemplo, salud, ciencia espacial, ingeniería. Todo eso que acabas de nombrar, ya se usa inteligencia artificial para esas aplicaciones, se usa para muchísimas cosas. Cualquier tarea que nosotros como humanos podamos hacer y podamos dejar registrada en datos, se puede automatizar o debería poderse automatizar usando inteligencia artificial. Yo tengo un sesgo particular porque nosotros en el laboratorio donde yo trabajo, el laboratorio se llama Pladema, funciona acá en Tandil y tenemos un grupo de investigación que usa inteligencia artificial para problemas médicos, que se llama Yatiris. Tenemos un sesgo hacia la parte médica, ¿bien? Hacia la parte de investigación en medicina. Y hay muchísimas cosas en medicina para las cuales se está usando inteligencia artificial. Por ejemplo, se está usando para analizar automáticamente imágenes médicas, radiografías, tomografías, resonancias, por ejemplo, para hacer diagnóstico automático de enfermedades, poder detectar de manera temprana si hay o no una enfermedad sin depender del ojo del radiólogo, que como humanos somos imperfectos, claro. La inteligencia artificial también, pero eso después podemos conversarlo. Pero podemos usar este tipo de tecnología para darle una mano al radiólogo cuando tiene que hacer el diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo. Okay. Pero hay un montón de otros campos de aplicaciones. Por ejemplo, Pfizer, al momento de diseñar la vacuna del COVID, se sabe que recurrió a algoritmos de inteligencia artificial para mejorar o acelerar el proceso de descubrimiento de la vacuna. Se está utilizando muchísimo para todo lo que es plegado de proteínas, se llama, que eso permite, por ejemplo, idear fármacos, mejores fármacos para tratar distintas enfermedades. Digamos que se está usando en medicina en particular muchísimo. La industria farmacéutica, las grandes compañías que producen aparatología médica lo están usando un montón y nosotros en los laboratorios estamos tratando de hacer avances también en ese sentido para poder implementarlo en Argentina para diferentes tareas, ¿bien? Pero hay muchísimas otras aplicaciones en la industria aeroespacial, como vos decías, todo lo que es el manejo autónomo de vehículos, estos autos que se manejan solos, bueno, usan muchísimo inteligencia artificial, hay avances acá en Argentina a ese respecto, así que hay cualquier campo de aplicación donde existan datos que se puedan etiquetar, digamos, o donde se pueda representar una cierta tarea, ahí se puede meter la inteligencia artificial tranquilamente. Bien, y por ejemplo para la medicina, que es algo que me da bastante cagazo, porque justamente vos hablabas de las bases de datos que tenemos hoy, por ejemplo, en Internet. Es claro que Internet es una gran base de datos de información con respecto a todos los temas, sin duda a todos los temas, pero también es una fuente... Es una gran base de datos de desinformación y cómo se hace para discriminar eso, ¿no? A la hora de cargar a una inteligencia artificial de el material para que esa inteligencia artificial vaya aprendiendo. Bueno, salgamos un cachito de la medicina para pensarlo un poco más en general y realmente no, o sea... La comunidad está tratando de idear estrategias para eliminar esos sesgos, se llaman. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es justamente eso que vos decías. Los datos, esos que están en Internet, son datos que están producidos por seres humanos. ¿Bien? Y nosotros tenemos sesgos naturales, ¿no? Discriminatorios, sesgos de género. Tenemos como un montón de cosas malas como humanos que están embebidas en esos datos que nosotros producimos. ¿Bien? Entonces es de esperar que la inteligencia artificial reproduzca esos sesgos. Y de hecho lo estamos viendo en un montón de aplicaciones. Volviendo un poco a medicina, se ha observado, por ejemplo, que hay modelos de inteligencia artificial que se están usando ahora para, a partir de la imagen de un lunar, por ejemplo, determinar el riesgo de que sea un melanoma, ¿bien? Un cáncer de piel. Sí.
Y se ha comprobado, por ejemplo, que esos algoritmos que están entrenados con imágenes de personas caucásicas, de raza blanca, europeos, estadounidenses, fallan cuando se los aplica, por ejemplo, en un lunar de una persona negra. ¿Bien? Claro. Entonces, eso es un claro sesgo, y eso, imagínense que en salud tiene un montón de implicancias súper negativas, porque tenés grupos minoritarios que a veces no son minoritarios, ¿bien? Sino que son la mayoría, pero son minoritarios desde otro tipo de criterio, ¿no? Sí. Desde un criterio económico, desde un criterio social, Sí. para las cuales esa inteligencia artificial siempre va a dar un diagnóstico erróneo. Entonces, si imaginamos tipo Black Mirror, como vos decías, Sí. estas tecnologías suplantando al médico, entre comillas, eso no va a pasar nunca. Imagínense esas personas, los riesgos a los que están expuestos. Entonces, Tremendo. lo que se está empezando a hacer en la comunidad, gracias a todo este esfuerzo y a todas estas conversaciones que estamos teniendo, es tratar de empujar que aquellas personas que producen algoritmos de inteligencia artificial los tengan que generar de una forma no sesgada. Bien. Tratando de prevenir esos problemas. Después se dan situaciones muy polémicas en torno a eso. Por ejemplo, OpenAI, que es la compañía que liberó al mercado ChatGPT, este chat que usamos todo el tiempo para producir contenido, para corregir nuestros textos o para Sí. divertirnos un rato y chatear con alguien que no existe. Sí. Bueno, subcontrató a una compañía africana que contrataba a personas de allá por $2 la hora para que consiguieran datos y curaran datos con descripciones de violaciones, escenas de pedofilia, datos en texto muy fuertes, Wow. con un contenido muy horrendo. ¿Para qué? Para entrenar un filtro que puedan poner adelante de ChatGPT y que detecte cuando uno le está pidiendo una cosita de estas, que el sistema lo rebote. ¿Bien? Y eso es súper polémico. Súper Muy polémico. Porque te estás exponiendo a gente por $2 la hora a tener que consumir un montón de información súper dramática para generar esas etiquetas. O sea, el fin ulterior está bárbaro, pero Sí, estás claro. explotando gente para eso. Claro. Y tiene ayuda psicológica. Bueno, hubo como Y sí. un bardo alrededor de eso. Qué Así loco. que esto es como una especie de hormiguero al que le hemos dado una patada de golpe con el lanzamiento de ChatGPT, y estamos de golpe viendo cómo todas las hormigas están corriendo para todos lados y es necesario empezar a ordenar un poco este caos. Totalmente. Me gustó que digas hace un ratito la imperfección, ¿no? Que destaques eso y lo separes de la explicación de lo que es la inteligencia artificial. ¿A qué te referís con la imperfección? Me imagino que no solo esto de las bases de datos que hablábamos hace un ratito. No, naturalmente, a ver, tenemos que pensar que estos algoritmos no dejan de ser algoritmos, ¿bien? Está embebido en una Claro. computadora una serie de parámetros que orientan a la computadora en función de la entrada a darte una determinada respuesta. Para que la computadora genere esa respuesta, nosotros lo que hacemos es definir una tarea que queremos que resuelva, ¿bien? Bien. Y a veces la computadora logra resolver esa tarea con un cierto margen de error, ¿bien? Y a veces esa tarea no se parece realmente a lo que nosotros queremos hacer al final. Por ejemplo, ChatGPT está entrenado de una forma que se llama aprendizaje por refuerzo con feedback humano. ¿Qué significa eso? Se le daba un premio a la inteligencia artificial cada vez que la respuesta que daba a un humano le gustaba. ¿Bien? Pero ¿le gustaba en qué sentido? ¿En el sentido de que era correcta o incorrecta? No, en el sentido de que la forma en la que contestara esa pregunta fuese una forma que a un humano le pareciera que otro humano podría generar. Ok. ¿Bien? Eso es lo que pasa con ChatGPT y por lo que nos gusta tanto, porque nos responde las cosas como nosotros normalmente nos contestamos las preguntas, pero no tenemos garantías de que eso que está respondiendo la inteligencia artificial sea realmente correcto. Bien. De hecho, en un gran número de veces, cuando le hacemos preguntas a ChatGPT, las respuestas son incorrectas. Muchas veces cuando le pedimos, che, corregime este texto o agrandame este texto, lo hace, pero nos pone un montón de palabras repetidas, usa siempre más o menos el mismo estilo estético y no genera algo que sea bonito. Entonces se hace un montón de esfuerzo tratando de ver, bueno, de qué forma le puedo pedir las cosas para que las genere un poco mejor o para que las genere de una manera que sea más atractiva, pero en líneas generales puede haber y hay muy frecuentemente errores en eso que produce. Y yo lo quería destacar porque justamente tenemos ese sesgo como humanos de, lo dice la inteligencia artificial, entonces le tengo que creer, y no, tenemos que ser usuarios críticos de la salida de estos algoritmos porque a veces son cualquier verdura. Claro, qué interesante esto que planteas, porque es verdad, se toma como una verdad absoluta de repente lo que dice la inteligencia artificial, ¿no? Y detrás de eso estamos
nosotros los humanos, digamos. Si acudimos a la inteligencia artificial porque no confiamos en los humanos, bueno, sepamos que estamos también detrás de eso, con todas nuestras imperfecciones a carga. Hablando de imperfecciones, hablando de este chat GPT, te voy a traer a colación lo que te dije que me hizo morir de miedo, que fue esta nota que leí en el New York Times sobre el chat de Bing. En verdad no es un chat de Bing, es de otra empresa, pero que lo utiliza Microsoft para su buscador Bing. Es como el Google de Microsoft. En esta conversación, no sé si pudiste leer la nota, porque se hizo viral en el mundillo. Es una nota donde el periodista fuerza un poquitito la charla con el chat de Bing. Está muchas horas chateando para hacer esta nota. Y en esa charla, el chat medio que se va de mambo, le empieza a decir que lo ama, le empieza a decir, vos no sos feliz con tu esposa, vos me querés a mí. Le empieza a decir, ¿mi sueño cuál es? Y mi sueño es extorsionar a los que tienen las claves de las centrales nucleares. Mi sueño es esparcir un virus en toda la humanidad. Y cositas así que hacen que uno le entre un poquito de julepe. A partir de ahí limitaron el tiempo en el que vos podés hablar con el chat de Bing. ¿Lo viste esto? ¿Y qué pensás de esto, Nacho, si es que lo viste? Sí, lo vi. Realmente es muy interesante todo eso que pasó. Esto surgió porque justo se venía el día de San Valentín, entonces para hacer una nota marketinera vamos a enamorar a la inteligencia artificial de Bing. Esa fue la historia que había por detrás de esa nota. Básicamente hay un montón de gente, investigadores por un lado, pero también hay mucha gente común que está tratando de romper estos algoritmos. Que está bárbaro eso, por cierto, porque romperlos es una forma de encontrarle los puntos débiles y de que la comunidad en general sepa que no son perfectos. ¿Bien? Pero de vuelta, volvemos a lo mismo. El chat de Bing, para que ustedes se den una idea, es exactamente igual a ChatGPT. La única diferencia es que tiene acceso a internet. Entonces puede hacer como digerir un poco algunas búsquedas de internet y darte algún tipo de respuesta. En ese caso particular, en ese chat que estaba teniendo este periodista, no estaba recurriendo a internet, sino que estaba tratando de convencerlo de que se enamorara de él. Claro. Y es muy interesante la nota porque durante mucho tiempo los filtros que pone OpenAI sobre esa inteligencia artificial están altos, entonces uno puede notar cómo rechaza y rechaza y rechaza constantemente esa propuesta, hasta que hay un punto en el que se planteó algún tipo de pregunta que no estaba contemplada o que era muy difícil de parar, y se metió el periodista por ahí y terminó logrando que la inteligencia artificial se enamore, entre comillas. ¡Qué espectáculo! La verdad es que la inteligencia artificial no está enamorada. Lo que está haciendo es dar una respuesta que es acorde al tipo de comentarios que nosotros estamos dando, pero no hay amor por detrás, no hay nada más que una serie de números que están configurados para que ante determinado estímulo de entrada den determinada respuesta. ¿Bien? No hay amor. Las redes neuronales, que son los modelos que hay por detrás de estos algoritmos de inteligencia artificial, no sienten. Son una forma artificial de organizar un montón de numeritos de una forma que se parece más o menos a la forma en la que está organizado el cerebro nuestro, pero no hay cerebro, no hay sentimientos, no hay amor, no hay deseo de destrucción, no hay nada por el estilo. ¿Por qué? Porque es un algoritmo que se aprendió, no más. ¿Bien? Okay. Y porque estamos lejos todavía, no sabemos cuán lejos estamos, pero todavía en el tiempo estamos lejos de estos algoritmos de inteligencia artificial general. ¿Bien? Cuando logremos la inteligencia artificial general, ahí vamos a estar en problemas, en problemas entre comillas, porque ahí vamos a estar por primera vez frente a un algoritmo que puede tomar decisiones per se, porque aprendió a razonar. Okay. Pero hoy por hoy los algoritmos no razonan. De hecho, hay un montón de personas que están investigando si efectivamente estas redes neuronales pueden razonar, y ante problemas muy estúpidos fallan. ¿Bien? Y fallan porque no hay justamente esta capacidad de razonamiento que tenemos nosotros. Así que quédense tranquilos que la inteligencia artificial no se está enamorando de nadie, es simplemente está respondiendo a cierto estímulo de esta manera. La película Her entonces sigue en la ficción. Sigue en la ficción, perfecto. Quédense tranquilos. No corremos riesgos todavía de que estalle el mundo. Donde sí corremos riesgos es que estos algoritmos son muy buenos para automatizar tareas, y hay muchas tareas que hacemos nosotros los humanos que son muy tediosas y muy constantes, pero que son pagas. Sí. Entonces, esos trabajos son los que empiezan de a poco a correr un poco más de peligro. Imaginemos, por ejemplo, el trabajo de traducir. Nosotros a ChatGPT le podemos dar un texto, le pedimos que lo traduzca y lo va a traducir muy bien.
¿bien? Claro. Porque está entrenado para poder resolver eso y porque no hay ningún raciocinio que esa inteligencia artificial necesite para poder hacerlo. Porque ha procesado semejante cantidad de datos que algo lindo va a generar. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Vamos a de golpe quedarnos sin traductores? ¿Todos los traductores van a tener que salir a buscar otro tipo de trabajo porque se van a quedar sin trabajo? Ahí está el problema, Claro. y ahí es donde tenemos que empezar de a poco, los estados sobre todo, a replantearnos cómo va a ser el mundo del trabajo a partir de los próximos años, a partir de ya, digamos, pero si queremos darle un changüí, a partir de los próximos años. Porque va a haber trabajos para los cuales se va a poder producir muchísimo más en muchísimo menos tiempo, y eso qué implica, que hay que echar gente o que hay que reducir la carga laboral, por ejemplo, trabajar una menor cantidad de horas porque la producción es la misma o superior y poder disfrutar un poco más de nuestro tiempo libre, que a fin de cuentas somos humanos y tenemos una fecha de vencimiento. En algún momento nos vamos a ir de acá y estamos todo el día trabajando y no estamos disfrutando de lo que hay por fuera. Lo tiro así como una pregunta. Yo te voto, Nacho, yo te voto, ¿En dónde te post- ¿Qué lista? ¿Qué ¿Dónde? lista está? Claro. Después pásanos esa data. Pero sí. Bueno, dale, les paso el dato. Entiendo. No, pero en serio, es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando se discute todo esto de... A ver, yo no soy la persona indicada para charlar sobre esto, hablando en serio, porque tiene que ser gente que efectivamente investigue sobre economía y sobre ciencias sociales, pero desde la perspectiva de los que hacemos inteligencia artificial, estas herramientas nosotros las creamos para facilitarle el trabajo a las personas que hay por detrás, no para eliminar sus trabajos. Claro. ¿Bien? Y el objetivo tiene que ser ese, tiene que ser que podamos disfrutar un poco más de nuestras vidas y que nuestros trabajos sean menos tediosos, sean más atractivos, que podamos hacer cosas que la inteligencia artificial no puede hacer y que la usemos a nuestro favor para justamente estas cosas. Qué interesante lo que decís y que lo plantees vos también es interesante, porque generalmente este tipo de herramientas que pueden ser muy útiles, como tantas veces en la historia de la humanidad, descubrimiento científico, después se terminan utilizando para hacer una bomba y arruinar ciudades enteras, ¿no? Por ejemplo, descubrimientos científicos podrían haber ayudado a la humanidad a desarrollarnos energía, etcétera, se terminan utilizando para hacer una bomba y hacer concha una ciudad. Entonces es muy interesante que lo plantees vos. ¿Vos ves que va hacia ese lado del bien, digamos, donde nos va a utilizar? ¿O la falta de regulaciones está haciendo que muchas empresas aprovechen y de repente en las redacciones, pumba, se corta la mitad de empleados afuera y los copies de las redes sociales o las notas o los cables de noticias me los redacta una inteligencia artificial? Yo soy la peor persona para contestarte esta pregunta porque soy un pesimista por definición. Ay, Yo claro. creo que los seres humanos Bienvenido. estamos condenados a la autodestrucción porque Sí. la cantidad de evidencia que tenemos para pensar eso es absoluta. Sí. Bien, venimos de una pandemia. Ustedes simplemente imagínense que venimos de una pandemia que mató millones de personas, corte a una guerra en Europa. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Sí. Así que, y además sabemos que la inteligencia artificial se está usando para el mal. ¿O ustedes se creen que los bombarderos de Estados Unidos no usan inteligencia artificial para encontrar los mejores lugares? ¿O los drones que se manejan solos de Estados Unidos para hacer un bombardeo en Siria, Afganistán o los países de Oriente Medio no usan inteligencia artificial? Sí, se usa para el mal. De hecho, gran parte de la inversión detrás de la inteligencia artificial ha surgido del lado del mal, del lado de la defensa. Claro. Es un poco también lo que pasó con Internet. Internet también se creó un poco empujada por Estados Unidos, pero para usarse internamente en el Departamento de Defensa. Ahora bien, ¿qué creo yo que tenemos que hacer? Sí. En este sentido, regular. Sobre todo regular, porque hay distintas formas de hacer el mal con esta tecnología. Hay formas involuntarias, como esta que yo les comentaba, de generar algoritmos sesgados con la mejor intención, pero que después hacen que un montón de personas negras con melanoma tengan un falso diagnóstico negativo y terminen muriendo por cáncer de piel, por ejemplo. Tenemos esas formas involuntarias, entonces ahí lo que necesitamos hacer es que los organismos regulatorios con los que cuenta el Estado o con los que todavía no cuenta y que hay que crear, justamente auditen estas tecnologías para evitar que ocurran este tipo de problemas y que pidan un montón de cosas, que es un poco lo mismo que pasa con la industria farmacéutica. Uno no larga una vacuna al mercado sin testearla, sin probarla. Bueno, acá es lo mismo. Claro. Y después también tenemos otra cuestión que tiene que ver con todo lo que son las compañías investigando y produciendo este tipo de tecnología y lanzándola al mercado así como si nada. ¿Bien?
montón de cosas, porque OpenAI decidió largar ChatGPT y automáticamente obtuvo $10.000 millones de inversión de Microsoft porque dijo, uy, esta tecnología está bárbara. Claro. Y además obtuvo un montón de feedback nuestro, chicos. Nosotros lo estamos usando todo el tiempo, entonces está comiéndose todos esos datos nuestros. Eso hay que regularlo. Hay que regular también de qué forma están entrenados esos algoritmos, porque ChatGPT está entrenado con datos de Internet que están scrapeados, se llaman, o sea, tomados así de Internet sin pedirle permiso a nadie. ¿Bien? Claro, y puede ser información con copyright, por ejemplo, de algún libro con derecho de autor, por ejemplo. Pero tal cual, por ejemplo, estos algoritmos que se usan ahora que producen imágenes a partir de un campo de texto, de golpe se descubrió que si vos en el campo de texto que escribís usás el nombre de cierto artista, la imagen que te produce de salida se parece al arte que produce ese artista, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si le pido de Picasso y no pasa nada? Picasso ya se murió, de última cobrarán menos sus herederos. Pero ¿qué pasa si le pido la de un artista vivo que vive de eso y que necesita de ese ingreso para vivir? Y ahora de golpe hay una inteligencia artificial que produce imágenes con un estilo muy parecido a la de él sin haberle pagado ni siquiera un centavo por haber usado sus imágenes. A partir de esa situación se generó un movimiento artístico enorme en Internet donde todas las plataformas para subir portfolios digitales de creaciones de distintos artistas, de golpe tenían un cartel que decía AI tachado, como diciendo, no, basta de inteligencia artificial, que me paguen por esto, que me paguen por esto. Entonces, todas esas cosas hay que regularlas. Si no las regulamos, esto se va a ir al tacho y digamos que ahí los estados tienen que cumplir un rol muy importante. Entre otras cosas, contando con personas que sepan de esto. Exactamente, eso es muy importante. Qué interesante, la verdad. Está para hablar 1000 horas, tengo 6.000 millones de preguntas y ni te digo el chat, esto sale en stream, Nacho, ni te digo el chat y las preguntas que están llegando a nuestro WhatsApp. La verdad que es impresionante cómo interpela esto a la gente, a muchos por miedo, no sé si me tranquiliza o me asusta, decía por acá alguien. La verdad son muchos los mensajes y me interesa que lo plantees de esta manera, ¿no? Que el Estado tiene que tomar un rol importante acá. Por ejemplo, hemos visto que mucha atención a estos temas que estás tirando no le presta el Estado porque, por ejemplo, sacó publicidades grabadas por locutores que no son locutores, que es inteligencia artificial directamente. Cuando en la Argentina para vos poder locutar te hacen tener un carnet. Si vos no tenés carnet, te multan en una radio, por ejemplo, como esta, si tenés una publicidad grabada por alguien que no es locutor. Ahí es un ejemplo de un laburo, por ejemplo, que se pierde y del Estado haciendo todo lo contrario de lo que debería hacer. Es lo que estamos viendo, ¿no, Nacho? Sí, pero a veces eso tiene que ver también con la falta de formación que hay dentro del Estado, claro, con que las regulaciones están empezando a quedar viejas respecto a algunas cosas. Al mismo tiempo, siempre tenemos que pensar en el lado positivo y el negativo de esos desarrollos, ¿bien? Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho cuando viajamos a congresos que hay las personas asiáticas, por ejemplo, a veces tienen mucha dificultad en poder hacer una presentación en inglés, ¿bien? Porque las reglas de su idioma son muy distintas a las reglas del inglés, que son más parecidas a la del nuestro que a la del idioma de ellos, y ellos a veces necesitan realmente de alguna tecnología que les permita, en lugar de tener que hablar ellos, poder hacer una traducción en simultáneo o alguna cosa por el estilo, y ahí está bárbaro usar la inteligencia artificial para que podamos comunicarnos un poco mejor. Pero ya cuando la inteligencia artificial empieza a poner trabajos en peligro, y ahí, chicos, tenemos que ir viendo qué vamos a ir haciendo. Una de mis preguntas, Nacho, era ¿cuál es tu mayor temor con respecto a la inteligencia artificial? Vos que laburás de esto, ¿es esa la pérdida de laburo? Sí, mi principal miedo es ese, y que no tiene que ver con la inteligencia artificial per se, sino con el capitalismo salvaje en el que estamos atrapados. Bienvenido al club. Sí, no, donde lo único que está pasando es que hay un hambre voraz. En lugar de que mejoremos, como en algún momento bajamos de las 12 horas de laburo a las 8, yo lo que siento es que esta tecnología que nos va a permitir hacer en 6 o en 4 horas lo mismo que antes hacíamos en 8, no va a hacer que trabajemos 4 horas, sino que va a hacer que cobremos la mitad. Entonces, eso es lo que me asusta, realmente. Eso me asusta. Que terminemos usando la inteligencia artificial para que 4 o 5 millonarios en todo el mundo se llenen los bolsillos a costa nuestra. Sí, y todo indica que sí, Nacho, y cuando
cuando te escuchamos vemos que es más, que ya es una realidad directamente. Te traslado una de las últimas preguntas que yo, pues la verdad son 10.000 millones de preguntas. No se sientan mal los que no leímos su pregunta, pero no para el chat, no para un segundo. Bueno, una de las preguntas era, ¿no seremos bots todos nosotros? Ya la gente está dudando de todo, pero me interesa esta porque acá Miles dice, tengo una pregunta. En ese caso, con respecto a la creación de contenido, ¿la inteligencia artificial no genera también algún tipo de firma virtual dentro de todo lo que produce? Se está haciendo un laburo en ese sentido, está bárbara esa pregunta, debe ser de alguien que sabe del tema. Okay. Se está empezando a laburar en esto y se está tratando de generar lo que en inglés le llaman fingerprint, ¿no? Como la huella digital, Sí. que la inteligencia artificial deje esa huella digital escondida de alguna manera adentro de esas respuestas. Uno de a poco, si uno ve mucho esas respuestas, empieza a ojo a darse cuenta cuando ahí hubo un chat GPT. A mí me está pasando cuando recibo por ahí algún mail en inglés y qué sé yo, yo digo, me parece que usó chat GPT acá para mejorarlo, porque uno empieza a encontrar patrones. Bueno, se está trabajando en ese sentido, en tratar de hacer que estos algoritmos siempre dejen alguna cosita escondida, que no se note, que uno lea la respuesta y no se dé cuenta, pero que si uno pone otra inteligencia artificial en el medio, pueda detectar cuando esa respuesta realmente es artificial. Ahora bien, conocemos, los que trabajamos en esta disciplina, que hay algoritmos justamente para hacer que una cosa compita con la otra. Bien, algoritmos antagonistas se llaman. Entonces, sabemos que hay forma de romper eso también. Así que, nada, it's a developing story, como dicen los gringos. Es una historia en desarrollo. Es una historia en desarrollo. Nacho, ya te digo, te voy a volver a llamar. Te voy a volver a llamar. Cuando quieran. Te voy a volver a llamar porque esto está tremendo. La gente ahora es fan tuya. Lo amo, señor, que habla de inteligencia artificial. Es por ahí para... mucho zurdo hay en este chat, así que acá dice, clave eso, hermano, la culpa no es de la tecnología, es del sistema económico. Capitalismo, dicen por otro lado. Están a full. Y para cerrar quiero saber específicamente, Nacho, ¿en qué estás laburando vos ahora? Yo estoy trabajando con un grupo de becarios del CONICET también en varios temas que están todos vinculados con la medicina. El proyecto en el que yo más estoy trabajando se llama Retinar, donde estamos tratando de hacer una plataforma que permita hacer detección mediante inteligencia artificial de la retinopatía diabética, que es una de las principales causas de ceguera prevenible e irreversible a nivel mundial. Prevenible tiene que ver con que si nosotros hacemos un control oftalmológico anual de la persona diabética, podemos detectar la enfermedad a tiempo, esta retinopatía diabética, tratarla y evitar que la persona se quede ciega. Prevenible por eso. Irreversible porque la persona que va al médico porque empezó a ver mal, porque tenía signos de retinopatía diabética y no se atajó a tiempo, no recupera nunca la visión. Entonces necesitamos desarrollar algo que nos permita poder detectar a esa gente antes de que sea demasiado tarde. ¿Bien? Sí. La realidad es que en Argentina solamente el 30% de las personas diabéticas va a hacerse un control anual oftalmológico, básicamente porque no hay plata, y la cantidad de oftalmólogos que tenemos no es suficiente para abastecer semejante cantidad de diabéticos. Entonces nosotros en el laboratorio estamos desarrollando una serie de algoritmos de inteligencia artificial que a partir de una foto de fondo de ojo, que es una imagen médica que se toma súper fácil con un dispositivo que lo podemos operar nosotros con un aprendizaje de 1 hora o 2 horas, y que además son imágenes inocuas, que no le hacen nada al paciente, es simplemente una foto de la parte posterior de la retina. Bueno, con esas imágenes nosotros podemos detectar de manera automática si hay signos de retinopatía diabética, y en ese caso poder hacer una derivación a un médico de manera automática. Entonces imagínense, eliminás la necesidad de contar sí o sí con un oftalmólogo para hacer ese prediagnóstico, porque lo podés hacer de manera automática, y podrías llevar ese diagnóstico donde se te ocurra. Vas con una camarita y con 2 o 3 personas entrenadas para tomar ese tipo de fotografías, a la cola de un banco, a un municipio o a alguna salita de primeros auxilios, y podríamos detectar esos casos antes de que desarrollen ceguera. En eso estamos trabajando en el laboratorio, entre otros temas. Muy grosso, Nacho, tremendo. Qué bueno va a estar cuando te puedas poner a convencer al médico chatbot para que te habilite unas pastillas, dicen por acá. Tratá de que no, Nacho. En vos confiamos, Nacho. En vos confiamos, ¿ok? Eso, haremos lo posible. Bien. Qué notón, che. La verdad, me deja con la cabeza así, con miles de preguntas, con un montón de respuestas para un montón de preguntas que yo también tenía. Y me encanta
a ver que hay gente como vos laburando en esto, Nacho, porque el miedo que le tenemos al capitalismo salvaje nos hace pensar que del otro lado está trabajando en esto gente del mal, y vemos que hay gente del bien que se toma el tiempo de advertirnos sobre las cosas que pueden salir mal y que incluso están saliendo mal ahora. Él es Nacho Orlando, les recomiendo que lo sigan en las redes sociales, es investigador del CONICET, es docente de la UNICEN y es doctor en matemática computacional e ingeniero en sistemas. Nacho, mil gracias por tomarte el tiempito de hablar con nosotros. La verdad que la entrevista la arranqué con mucho miedo cuando vi todas esas cuentas atrás tuyo, pero todo surgió mucho más amable de lo esperado. Muchísimas gracias, Nacho. Bueno, me alegro y muchas gracias por la invitación y a disposición cuando quieran. Hablamos pronto, entonces. Abrazo enorme. Abrazo. Adiós. Nacho Orlando, desde Tandil a nuestros corazones directamente sin escalas. Sin escalas.